que la primera parte yo creo que nos hemos visto sin confianza, no nos hemos encontrado cómodos, veíamos que el Vic nos estaba generando peligro y con el gol parece que nos ha dado ese punch de confianza para ir a por el partido. Lo hemos intentado, creo que hasta el último momento hemos tenido alguna ocasión, un tiro ahí que ha pasado rozando el poste al final, pero bueno, el Vic cuando nos enganchaba alguna también, que es verdad que estamos aún construyendo el equipo y al equipo le faltan resultados positivos para ganar en confianza, pero el equipo está contento, está bien, tiene muy claro hacia dónde nos dirigimos y bueno, al final los resultados son los que te van a dar esa tranquilidad y la semana que viene tenemos al Girona en casa, que es otro hueso para intentar, pues mira, que sea el punto de inflexión para que vayamos cogiendo. Ahora mismo solo te falta la imagen, la primera parte de hoy la borramos, la olvidamos, nos quedamos con la segunda, pero es verdad que el equipo ya va cogiendo empaque de equipo bueno y nos lo vamos creyendo. Claro, si no ven los resultados al final te pueden generar dudas, que no es el caso porque el equipo, ya te digo que confía mucho en cómo estamos trabajando, el grupo humano, el vestuario es una piña, la verdad que eso es súper importante, eso creo que es el 80% para poder hacer algo grande y en ese aspecto creo que tenemos muy buena gente, muy comprometidos, el equipo se lleva muy bien, o sea, lo único que le falta es que tengamos paciencia, pero que el equipo va en una línea ascendente, que es el proceso natural después de tantos cambios como ha habido este año. Avui crec que ha sigut l'únic partit que podem dir que no hem sigut nosaltres, han sigut superiors en tots els aspectes. Des d'un inici fins quasi un final ens hem pogut ficar el partit en els últims 20 minuts, però jo diria que en cap moment s'ha vist un Júpiter com les anteriors setmanes. Avui el Vic ha estat molt millor, han sigut justos guanyadors i res, a continuar, tenim que seguir treballant per guanyar la setmana que ve a la Verneda.